Los dioses hablaban entre sí acerca de la posibilidad de reducir la carga de Quirón en el campamento, pues estaban viendo que el hijo de la cazadora era muy buen maestro, además de funcionar como mentor de forma que hoy en día, debido a la gran cantidad de semidioses rondando, lo que genera que Quirón no pueda funcionar como corresponde siendo maestro. Aún más allá de todo, Quirón mantenía un buen trabajo, siendo ayudado por los semidioses más viejos y experimentados que tenga el campamento, como lo eran Annabeth y en su momento, Luke. Sally, es un buen chico y un buen maestro, creo que los jóvenes estarán bien cuidados bajo su ala. Quirón, así es Sr. Jackson, además no quiero retirarme aún, creo que es demasiado pronto. Apolo, pero considera su llegada como una reducción de jornada, pues con la cantidad no das abasto. Quirón, bueno supongo que una ayuda extra nunca viene mal, diría sonriendo con amabilidad. Thalía, espero y sea como un profesor bueno, dijo para pensar luego, y yo la alumna sexy que lo seduce y lo arrastra a la cama. Zeus, hija, susurró al escuchar esos pensamientos de la menor de sus hijas. Jason, hermana, diría viendo la cara pervertida de la cazadora novata de Artemisa, dado que estaba perdida en sus pensamientos. Tyson, Thalía está algo rara. Percy, ignora la rareza. Johan, estaremos muertos con el de entrenador, diría uno de los hijos de Demeter. Finn, al menos piensa en positivo, con el aquí y el tema de los titanes, mejoraríamos bastante, trató de animar. Jacob, es verdad. Aiden, sin dudas. Anthony, sin comentarios de lo que sufriremos. Esos eran los comentarios de varios hijos de dioses, mientras esperaban nuevas visualizaciones. Antes de que las conversaciones siguieran, un brillo aparecería entre todos, mientras un personaje muy conocido para los shinobis presentes, mientras que los mechones de una larga cabellera oscura se hacían presentes. Kusina, Minato y Shisui, Hachirama. Hachirama, bueno. Esto es raro e incómodo, pero antes de que me aclaren las cosas estoy al tanto de todo. Zeus, entiendo, pero ¿por qué te trajeron las moiras? Hachirama, bueno, diría nervioso, me dijeron que en el futuro de su mundo seré importante, y que como castigo por crear a los Hinchurikis, seré el futuro director del campamento mestizo. Luego de que el señor Dionisio termine su castigo, hasta entonces, estaré a su lado ayudándole junto al amable centauro. Ross, bueno, al menos tenemos a una leyenda shinobi para enseñarnos cosas, diría el hijo de Ares. Nick, por primera vez dices algo con conciencia, diría el hijo de Atenea. Neil, bueno, es un cambio y eso añade numerosas historias de fogata durante el campamento, expresó el hijo de Apolo. Jasper, aunque eso significa que podría aprender de tecnología y con gente de edad es difícil de enseñar, diría con algo de malicia. Hachirama, son algo entretenidos, diría de forma amable, estaba decepcionado con la aldea que fundó, jamás se esperó que esas semillas se pudrirían tras su muerte pero al menos con los semidioses. Podría crear una nueva voluntad del fuego. Quirón, será bueno trabajar con usted Hachirama. El mencionado simplemente aceptó el gesto pues la pantalla se estaba encendiendo. En la pantalla. Un nuevo día comenzaba en el país de las olas, y a la par que Naruto junto con sus chicos entrenaban y cuidaban del constructor Tazuna, el pelirrojo se encargaba de atender el problema de la primera muerte. Aunque ya para esta altura poco importaba, dado que demostraban mucha fortaleza mental. Naruto sabía que Menma en Konoha, en su lugar de vivienda, se rompería, pero no lo dejaría solo, pues más allá de su lazo de primos, Menma se volvió su hermano menor. Sai y Sakura más allá de ser maestro y discípulos, estaban forjando un lazo similar, algo que para bien o para mal, hubiera sido bien visto por el Sodai Hachirama. Pues fundó Konoha y centró sus mentalidades en que la aldea era una gran familia, tristemente tras su muerte y la de su hermano, las cosas se vinieron para abajo y lo que una vez fundó Hachirama, se perdió. Naruto observaba a sus estudiantes practicar en un ring improvisado mientras Menma y Sai se repartían golpes entre sí y Sakura a un lado golpeaba una bolsa de arena para aumentar su combate cuerpo a cuerpo. Algo que la mayoría de shinobis por ir enseguida al ninjutsu, suele evitar, incluso usuarios de las puertas internas, dado que ignoran mucha técnica y debido al chakra y su rápida sanación. Se ignoran las lesiones cuando se golpea mal. Mientras los trabajadores construían el puente, Naruto tomaba un poco de los retazos de troncos y acerrín, mientras instruía a los que ya terminaban de sus 3 chicos, a trabajar en la fuerza. Sin emplear el chakra para mejorarla, pues si uno mejora la fuerza propia, el incluir el chakra luego haría golpes más devastadores. Luego de dar las instrucciones, observó a Kakashi con los 2 atrasados del grupo, pero no por obra de sus senseis, sino por culpa de los propios Genin al no cumplir con los horarios pautados.
Sasuke era más rápido en aprender que Natsumi, pero ambos todavía tenían problemas para escalar en los árboles. Kakashi por su parte miraba sin decir nada, ni siquiera indicaba algo o ayudaba a corregir, nada. Sinceramente, para el pelirrojo, Kakashi no servía de sensei, era buen shinobi, algo que nunca discutía. Pero es pésimo maestro, además de que leía ese librito de tapa naranja mientras debería estar cuidando de sus estudiantes para evitar lesiones que comprometan las filas de la aldea. Durante varios minutos los observó, pero decidió desestimar a los tres, pues Kakashi solo miraba a Luchia interesado, nada más. Sabía de Obito y su situación, pero el hecho de que Sasuke sea de su clan no es razón para abandonar a su suerte al resto. Natsumi aprendía, por su lado, pero se la observaba aprender forzadamente. Se notaba que la niña rubia quería todo en bandeja de oro si era posible. Naruto decidió no ver más para volver con el tema de Jutsus y sus alumnos, pues era tiempo, por lo que ordenó hacer clones de sombra, para aumentar el entrenamiento y los resultados, lo que sirvió que Menma, Sai y Sakura empezaran con ninjutsu elemental. Fuera de la pantalla. Hachirama, al menos esa voluntad vive en pocas personas, diría triste. Estia, descuide, cometió errores, pero las oportunidades de mejorar siempre son para bien. Quirón, además, puede usar esa experiencia en el futuro con los jóvenes de ahora, para que no cometan sus equivocaciones. Hachirama, eso haré, y por cierto, Minato no. Minato, sí. Hachirama, hubiera sido muy buen Hokage, una lástima lo que pasó. Shisui, es un halago. Hachirama, un Uchiha. Bueno, le habrías caído bien a alguien, pero definitivamente a mi hermano no. Zoe, eso se ve, aunque era algo hipócrita con ellos. Hachirama, creo que sí, diría sabiendo a dónde apuntaba ese argumento. Percy, es verdad, acusar a otro clan por una maldición de odio pero tratarlos con tal sentimiento, solo habla de que él también poseía esa maldición. Connor, es cierto. Travis, pero desde cuando Percy dice cosas sabias e inteligentes. Byron, es el fin del mundo, expresó melodramáticamente el hijo de Hermes. Ver los entrenamientos hizo que muchos fruncieran el ceño. En primer lugar, Naruto era muy buen maestro, y en segundo lugar acordaban que Kakashi no servía como tal. Hachirama, qué raro, incluso en mis tiempos, eso era algo que se debía saber antes de ser Nin. Kusina, solo diré que la academia que su hermano fundó, cayó en las porosas manos de los civiles y muchas cosas. Hachirama, sí, aunque si eso se hubiera quitado, eso debió ser enseñado a los pocos días de salir de la academia, y antes de salir de misión fuera de la aldea. Minato, otra razón por la que Kakashi no sirve de sensei. Quirón podría decir muchas cosas de Kakashi, dado que por lo que veía, encontraba varias razones por la que era mal maestro. Favoritismo, claro, hacia el Uchiha, más allá de sus razones, un maestro no debe mostrar eso. El centauro tenía a Percy por una profecía, pero no podría centrarse en él para cumplirla únicamente, tenía más semidioses para entrenar a la vez. Falta de disciplina, es algo que se le debe enseñar a los alumnos, pero si su maestro carece de la disciplina necesaria y requerida, hará que el resultado no sea el esperada. Conductas no profesionales, ignorar por su adicción a leer lo que sea que contuviera el libro de tapa naranja, para no indicar fallas o errores para que sean corregidos, hacían que el Peliplata sea visto como mal maestro. Poseidón, bueno, al menos una parte mejora. Demeter, pero ¿eso en qué ayudará? En hacer más mimada a la niña siendo la jefa del grupo y que el Uchiha robe el crédito de los que sí entrenaron. Kusina, bueno, el ojo de ellos puede copiar lo que vea, por ello se llama ojo copiador. Shisui, sí, pero para usar la potencia correcta del golpe igualmente deben entrenar. Si copiara con mi Sharingan el Goken de Gai, no podría usarlo a su potencia dado que carezco de la fuerza para usarlo como él lo usa. Más allá de que las puertas internas son una forma hasta suicida de combate, si yo no tuviera fuerza, el golpe no tendría poder para dañar a mi oponente si busco eso. Hachirama, nunca pensé que hubiera un usuario de eso en la aldea. Bueno, es algo de lo que me enteraría quiera o no. En la pantalla. A la mañana siguiente, Naruto decidió refrescarse un poco en el agua de la zona, por lo que se quitó su parte superior y se colocó una yukata para poder realizar lo que pretendía. Siguiendo con lo planeado, Naruto se sumergió, luego de quitarse la ropa, en un cuerpo de agua cercano, lo suficiente para no llamar la atención y que se revelara que estaba en ropa interior. Optó por reflexionar acerca de todo, empezando por las cartas que mantenía con su familia. Extrañaba a su madre, pero por el momento no podría regresar a su hogar, así que pensar en lo que aconteció allá era una forma de que ellos estén en sus memorias. Lo único que sabía de ellos,
era lo acontecido con la guerra de Troya, lo que lo había decepcionado de su figura de abuela, era, de su tía Atenea y de Afrodita, bueno si ya la tenía en mal imagen. Ya no esperaba nada de ella, y aún así se decepcionaba. Pensó en todos los avances que tuvieron, demasiadas cosas mientras estaba en viaje a su actual parada, Konoha, 2 guerras mundiales, donde la última de ellas fue causada por una disputa entre primos. Honestamente supuso que Zeus, Hades y Poseidón, padres de Hitler, Churchill, Roosevelt y Stalin, traspasarían ese trato que tenían, pero nunca imaginó que llegarían a armar una guerra debido a eso y otras cosas. Leyó de un juramento, pero ello era algo que simplemente no duraría. Conocía lo suficiente para que al menos su abuelo Zeus y Poseidón rompieran ese acuerdo, no había que ser mago. Y menos con deidades que no saben pensar con la cabeza de arriba, sino con la de abajo. Decidió dejar de pensar en ello, por lo que se secó y se dispuso a regresar a sus actividades cotidianas. Regresó al campamento, notando que los alumnos del equipo 7 que estaban con él no estaban. Miró la hora y entendió que ya habían iniciado su rutina física, algo bueno dado que Naruto aún sin equipo sabía cómo trabajar ello. Por lo que simplemente se acomodaría su ropa de trabajo como shinobi y saldría del lugar, no sin antes ver a 2 personas estar acechando en cercanías de la casa, por lo que decidió ir a buscar a Menma. Al llegar al lugar, optó por enviar a Sai y Sakura con Kakashi, mientras se llevaba al pelirrubio quien estaba algo confundido, dado que hacía un tiempo que inició su entrenamiento en la mañana, pero siguió al pelirrojo. Llegando a la casa notaron un jabalí muerto en las cercanías, por lo que empezaron a analizar el entorno, notando la sensación asesina que era transmitida en la zona, iban a investigar hasta que oyeron un grito. Inari, aléjense de mi mamá. Naruto, vamos y en silencio. Menma, sí. Ambos se dirigieron a la casa de Tazuna, ingresaron sigilosamente al lugar y vieron algo que hizo desatar el Hades. Fuera de la pantalla. Ver a Naruto en yukata y sin ella en nada más que ropa interior hizo que muchas semidiosas se sonrojaran mientras Atenea, como una yandere, se devoraba a su sobrino con la mirada, pues era todo lo que buscaba en sus parejas. Y él en especial, tenía todo para que ella tirara por la ventana su juramento de castidad. Otra de las que devoraba al rubio con la mirada era Demeter, pues era atraída por su físico además de ser un joven apuesto, musculoso sin exagerar, atlético, valiente, inteligente, amable. Atento con sus seres queridos, algo raro de ver. Hécate, Iris, Eve, Némesis, Tiche, Nike, Armonía, Elpis y Peito, junto a varias ninfas estaban en el Olimpo, las últimas teniendo pensamientos para nada santos con el pelirrojo. Hachirama, bueno, sí que hubieron cosas en su mundo. Nico, señor Hachirama, ¿lo pondremos a tono después sí? Hachirama, seguro. Hades, aunque es raro que nos tenga tantas esperanzas, diría con sarcasmo. Zeus, es más se lo esperaba. Poseidón, sí. Afrodita, qué pena, porque puedo decepcionarte más, diría molesta. Armonía, se ve que le tocó la fibra sensible a madre. Samuel, sí, pero ya sabes, estará así hasta que vea cómo jugar con él, diría el hijo de Afrodita. Oscar, sin dudas, aunque prefiero pensar en mi estabilidad mental, hablaría el hijo surfista de la diosa del amor. Germán, sin dudarlo hermano, diría tranquilo. Al ver que algo raro pasaba, los expertos en batalla afilaron los oídos y la vista mientras Minato pensaba que era algo raro, pero bueno, no pensó que las cosas desde ya empezaran a ponerse mal. Isabella, bueno habrá sangre derramada, diría sonriente. Enzo, sin dudas. Amara, eso será interesante. Esos eran los comentarios de los hijos de la guerra que hizo estremecer un poco a Hachirama, no por ser algo malo, sino porque su trabajo para enseñar sobre la paz, iba a ser difícil, muy difícil. Al escuchar el grito de Inari, muchos solo suspiraron dado que se venía algo no tan bueno. Hades, supongo que ahora está bien usado mi nombre, diría serio, no es que sea malo, pero siempre que algo malo o una masacre se iba a dar, siempre decían el Hades se desata. Fuera de la pantalla. Dentro de la casa habían ingresado 2 hombres, uno de ellos es de alta estatura. Usa un parche en su ojo derecho y tiene cabello marrón que se parte en 3, posee un intrincado tatuaje que recorre todo su lado izquierdo, también tiene una cicatriz en la parte izquierda de su frente y de su boca. Viste kimono de pelea, dejando colgar la mitad superior en su cintura, lleva también unos vendajes alrededor de la cintura, sandalias y carga consigo una larga espada. El segundo hombre es de piel blanca y está totalmente vestido, posee unas líneas tatuadas debajo de los ojos, usa una chaqueta azul con muchos bolsillos, lleva un gorro morado y atada a sus bolsillos una katana azul.
Ambos alardeaban de lo que harían con gran arrogancia, debían de llevarse a Tsunami con ellos, para usarla contra Tazuna. Si bien eso se lo esperaba el pelirrojo, el que ambos hayan aclarado querer matar a Inari, haciendo que Tsunami amenace con suicidarse frente a ellos, empezó a limitar el poco control de la ira del pelirrojo. Mientras Menma estaba por el mismo camino, pues Artemisa por cartas siempre le dijo cómo lidiar con estos tipos, y él era un sobrino bueno, que haría caso a su sabia tía. La poca cordura del dúo se fue, cuando ambos amenazaron con violar y abusar de Tsunami, mientras la llevaban atada de pies y manos rumbo al lugar donde el grueso de la charla de Gat con Tazuna se daría. Ambos lanzaron sus instintos asesinos contra los dos mercenarios pero con una gran diferencia, pues esta vez, la luna estaba de su lado, la luna detuvo su escondite dada la hora de la mañana. Simplemente para ser testigo de lo que el hijo y el sobrino de la diosa de la luna harían. El primero en lanzarse fue Naruto contra el descamisado, a quien no le tuvo piedad, dado que el bandido se dio cuenta de la presencia del pelirrojo, por lo que sin más que bloquear la espada enemiga. Naruto clavó la espada propia en el ojo del sujeto y luego en el cuello, decapitándolo. Naruto, bienvenido al infierno, diría sonriéndole al otro. Mercenario, Baraji. Exclamó sorprendido, pero un filo salió de su garganta de costado a costado, pues Menma le había cortado la yugular, dejando ver sus ojos celestes mientras Naruto mostraba su mirada fría. Naruto, Inari, protege a tu madre, iremos al puente, y puede que el desenlace sea sangriento. Inari, ese sí. Naruto, diría agachándose a la altura del niño, es para que no veas más que esta sangre, sí. Diría con tono amable, dado que parte de los dominios de su madre era la guardiana de los niños pequeños. Inari asintió mientras el pelirrojo miró a Menma. Naruto, saca el cuerpo y los quemaremos. Menma asintió y ayudó a su hermano a sacar los cuerpos, por lo que tras sacar a los mismos trazaron sellos de mano. Ambos, Katon Karyudan, dirían exhalando una gran cantidad de fuego de sus bocas y calcinando ambos cuerpos. Fuera de la pantalla. Ver las descripciones de los mencionados mercenarios, los hijos de Afrodita admitieron que se veían rudos, aunque no tanto. Jasper, eso es rudo pero esperaba algo más intimidante. Samuel, parecen de los que viven cerca de mi barrio. Jordan, sin dudas, parece alguien que vive en Port Morris. Al ver lo que tramaban ambos, empezó a bajar la temperatura del lugar mientras Shisui y Minato se apartaban de sus parejas dado que ambas estaban emanando intención asesina junto a Estia. De lo que querían hacer en su dominio esos tipos. Zoe, mátelo. Artemisa, Menma-chan, diría con voz dulce, demuestra que quieres a tu querida tía. Al ver los asesinatos de ambos mercenarios muchos simplemente sonrieron, mientras Hachirama simplemente suspiró, él tuvo que matar en el pasado, y es algo que no le gustaba pero tuvo que hacerlo. Jordan lee, eso fue increíble. Clarice, sí. Percy, bienvenido al infierno, esa frase fue genial. Nico, y la cara para dar miedo también. Paolo, interesante. Piper, esto cada vez es más oscuro. Connor, bueno, si Luke nos toca, se puede considerar hombre muerto, diría algo triste por el final de su hermano, no es que lo quiera pero los traicionó, pero pese a todo, sigue siendo familia. Por lo que solo lamenta el que ese sea un final para él. Annabeth, sin dudas, es peligroso. Atenea, sí, diría sintiendo a esas palabras de su hija elaborando planes para retenerlo. Estia, al menos se preocupa por el niño. Ares, niño que ya vio cómo mató. Sí, qué preocupación, diría sorprendido. Apolo, y ahora quemar el cuerpo. Hermes, bueno parece ser el amigo que sabe esconder un cadáver. Hefesto, y que si lo traiciona sabe esconder un cadáver. Leo, Karyudan, me gusta el nombre. Hades, presiento que la Shinigami tendrá trabajo. Bianca, bueno, eso significa que se vienen más muertes. En la pantalla. En el puente las cosas no estaban tan bien que se dijeran, pues Gat tenía a varios trabajadores amarrados y rodeados por numerosos mercenarios que pagó, gracias a que Sabusa y su acompañante estaban muertos. En verdad el pelirrojo y la pelirrosa le hicieron un favor sin saberlo al magnate. Eran alrededor de 100 mercenarios, sus rangos eran variados, pero cada uno a palabras de Gat valía su precio a comparación de Sabusa que era muy caro. Gat quería rendición y sumisión para evitar muertes, aunque su plan era matar a los Jnin masculinos al Peliplata y al Constructor, dejando a ambas kunoichis como trabajadoras sexuales de su propiedad. Lástima que esos ahí no lo permitiría, Natsumi no le importaba, su hermana sí, por lo que al ver que por el miedo Sasuke activaba su Sharingan con una aspa, él decidió lanzarse al ataque. Sai,
Suiton Suidan no Jutsu, diría trazando sellos de mano y enviando. Sai expulsaría una gran cantidad de agua en forma de torrente desde su estómago hacia los mercenarios del magnate, logrando acabar con varios de ellos, que pese a ser tomados desprevenidos, y estar subestimando a un Nin, fueron asesinados. Sasuke, no me dejarán atrás, diría celoso, por lo que trazó sellos de mano, Kato no Senka no Jutsu. Sasuke enviaría pequeñas esferas de fuego causando heridas en los mercenarios, pero no de consideración. Aunque ese acto fuera irresponsable, generó que Kakashi pudiera saltar con su técnica insignia a defender a sus genins, el Chidori. Tristemente para los mercenarios, ese sonido de aves impidió escuchar el porvenir de ellos, aunque eso era esperado por la rubia. Natsumi, Futon, diría trazando los sellos de mano, Toppa. Los mercenarios fueron enviados a volar, pero fueron recibidos por la katana de Sakura perdiendo la vida. El magnate, pese a tener a varios en su favor, estaba empezando a sentir impaciencia, dado que nada le estaba saliendo según sus planes. En secreto Menma y Naruto habían llegado al lugar, mientras sin ser detectados liberaban a los trabajadores, hasta que un mercenario los encontró. Mercenario, jefe. Gat, atrápenlos. Los mercenarios se lanzaron contra Menma, quien simplemente desenfundó su katana. Menma, respiración del rayo. Destello del relámpago. A una gran velocidad, Menma empezaría a cortar cuellos y extremidades además de torsos de los mercenarios que se arrojaron contra él. Ellos simplemente veían un chispazo y luego nada, sangre y silencio, además de gritos de dolor y terror en el lugar. Tal despliegue de poder trató de ser copiado por Sasuke con su recién despertado Sharingan, pero él no pudo ver la velocidad, Kakashi por su parte sí pudo verla, pero era un estilo de esgrima diferente a los que él conocía. Y solo Naruto sabía cuál era, puesto que no partían del Kenjutsu, sino que combinaban el estilo de espada de Naruto con él, una combinación de chakra elemental, Kenjutsu y Kendo. Naruto, por más que sienta orgullo, simplemente optó por encargarse del resto tras que salvara a Kakashi de un kunai perdido. Kakashi, gracias. Naruto simplemente asintió y se lanzó en contra de sus enemigos realizando una masacre de lo que quedaba solo, dejando en claro su posición en el libro Bingo, y con la sospecha de que subiría un poco de rango, dado que un par de mercenarios huyeron como cobardes. Gat al ver esto trató de huir de la zona, dado que estaba viéndosela venir, pues Menma y Naruto miraban con un celeste tan gélido, que le daban terror, a la par que la mirada de los hermanos Aruno, le hacía subir el pavor. Arrojó dinero de forma desesperada y huyó, simplemente para ser atrapado por varios aldeanos y trabajadores del puente. Pidió piedad, que no le hicieran nada, que daría su dinero, sin embargo Naruto dijo que junto a su equipo no harían nada, grave error del magnate, pues ni bien firmó unos papeles, Naruto lo extendió al pueblo. Naruto, Gat ha cedido a la Tierra de las Olas sus propiedades y empresa, junto con sus riquezas. Ah, por cierto, es todo suyo. La gente celebró mientras se acercaron a un Gat aterrado. Gat, espera, juraste que no harían nada. Naruto, exacto, juré que mi equipo no haría nada, el pueblo no juró nada. Gat al ver eso simplemente se aterró, mientras la gente tomaba las represalias por años y años de abuso, colocándole una soga al cuello y llevando uno de los extremos a un árbol cercano. Ataron el extremo tras pasarlo por la rama más fuerte a una mula y jalaron de ella colgando ahorcado a quien los oprimió, mientras moría ahorcado retorciéndose enfrente de todos. Se apaga la pantalla. Los hijos de Ares lanzaron sonrisas sanguinarias al ver la pelea y masacre que se daba mientras otros se revolvieron incómodos. Zeus, así que respiración del rayo. Interesante. Jason, supongo que deberemos aprenderla, ¿no? Thalía, ojalá. Sally, Percy. Diría preocupada. Percy, eso fue. Increíble. Diría emocionado, no le importaba la masacre, solo los movimientos geniales. Poseidón, esa fue un gran uso del agua. Hefesto, y del fuego, aunque se contuvo por arrogante ese emo. Al ver lo que hizo Natsumi y luego Sakura hizo ver que bajo presión las chicas se complementaban bien, pero simplemente fue por el calor del momento, pues Natsumi sería arrogante volvería a ser la niña mimada que era. Hachirama, a Madara le hubiera gustado ver el potencial de ellos. Shisui, seguramente diría algo de un buen baile, al menos eso dicen los libros de mi clan. Minato, ¿cómo olvidarlo? Obito lo leyó de libros de su clan, y se la pasó preguntándome cuando empezamos como equipo. Hachirama, sí, diría nervioso, así de raro era Madara. Ares, un tipo que ansía buenas peleas. Suena a que me caería bien.
Lee, celoso de no poder copiar. Butch, púdrete Uchiha. Damien, la venganza será nuestra, copia todo lo que quieras. Laurel, pero no igualarás nuestra eficiencia y calidad. Todos estaban encantados aunque vino el tema de Gat. Era una pueblada. Demeter, el tipo se lo merece. Atenea, a los tiranos los derroca y asesina a su pueblo. Apolo, serás un gran idiota muerto. Hermes, que baja cantidad de insultos. Ares, yo me encargo. Hestia, Ares. El dios de la guerra hizo silencio. Leto, bueno, es como tú, dado que si debes hacer eso, si eres capaz. Artemisa, es porque es mi bebé, diría orgullosa. Cusina, no me sorprendería que le dieran de apodo, el nuevo habanero sangriento. Minato, ¿era rango A no? Hades, sí. Sisui, bueno, esto hará que suba de rango y ellos tengan un rango B como mínimo. Nico, Percy, ¿te imaginas ir allí y tener aparición en ese libro? Percy, está siendo mi siguiente meta, diría sonriendo. Eso hizo que en varios chicos les despertara ese deseo. Reina, ni lo pienses Grace. Jason, ok, diría algo decepcionado, sería genial tener precio y ver qué tanto sube o baja. Travis, serían grandes apuestas. Connor, sí, además de que todos estarían peleando para ver quién vale más. Chris, y la casa ganaría. Byron, sí, porque incluso si un bando gana la apuesta. Olivia, la casa se queda con un porcentaje. Adrien, sea como sea, la casa gana. Si Hachirama los identificara como hijos de tal dios, sabría perfectamente reconocer la mirada, puesto que la vio una vez en un oponente de nombre Kakuzu. Verla poblada contra el magnate les hizo casi vomitar a los más débiles, pero otros simplemente dijeron que se lo merecía. Hachirama simplemente hizo silencio, sabía que tipos así jamás cambiaría y era por ellos que la paz jamás llegaba. Fin del cap.